A punto de terminar el año 1972, una emisora de televisión local estadounidense recibió un mensaje anónimo. Su autor quería que fuera difundido, y dada la gravedad del texto, se emitió aquella misma noche. África os saluda. El 31 de diciembre de 1972, hacia las 11, el Departamento de Policía de Nueva Orleans será atacado. Razones, muchas, pero la muerte de 2 hermanos inocentes será vengada, y la de muchos otros. El autor de la amenaza no mentía. En la Nochevieja de aquel año, apostado junto a la comisaría de policía de la ciudad, el estadounidense de raza negra Mark Essex lanzó una ráfaga de disparos con su carabina, quitándole la vida al cadete Alfred Harrell. Durante la persecución posterior, un agente fue alcanzado por las balas de Mark, sufriendo desgarros en un riñón, en un pulmón, en los intestinos. Falleció después de una larga agonía. Luego, el asesino desapareció sin dejar rastro. En la noche del 7 de enero, acorralado en el tejado del Hotel Howard Johnson, Mark gritó a los agentes que le rodeaban: «¡Feliz Año Nuevo, cerdos! Acérquense, que voy a matar a muchos más». Desde ese momento, y con una habilidad aterradora, logró quitar la vida a varios agentes. Mark Essex fue abatido a tiros. Su cuerpo quedó retorcido en el tejado, con una pierna casi amputada y con el rostro convertido en una masa sanguinolenta. Dijeron los forenses que su cuerpo había recibido el impacto de más de 200 balas y que su vesícula biliar era el único órgano que no había sido destruido. En el lugar de la masacre se levantó un monumento a las víctimas del ataque que aún puede ser contemplado. El expediente que esta noche vamos a poner sobre la mesa ha dejado asombrados a los especialistas al mostrarnos a un hombre, un solo hombre, que tuvo la capacidad de enfrentarse a más de 600 agentes de policía y del FBI, provocando la muerte de muchos de ellos antes de ser abatido. Más allá de eso, nuestro expediente es también la historia de alguien que de ser un hombre bueno pasó a convertirse en una bestia despiadada. Querido José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a empezar conociendo, si te parece, los primeros años de nuestro protagonista. ¿Qué nos puedes contar sobre la infancia de Mark Essex? Mark nació en el estado de Kansas, en Estados Unidos, el 12 de agosto de 1949. Y en aquel municipio llamado Emporia parece que no había ningún tipo de discriminación racial, así que él, que era un hombre de raza negra, parece que vivió en un ambiente de tolerancia en el seno de una familia que le enseñó desde bien pequeño a ser un ciudadano educado. Y en eso coincidían todos sus vecinos. Era un muchacho alegre, un muchacho amable con todo el mundo. Es decir, una infancia normal. Sí, era un chico que jugaba con sus amigos, tanto blancos como negros, que tuvo novias, blancas y negras, y que en el colegio destacó por ser un buen estudiante. Incluso, fíjate, ganó algún que otro premio. También participó en los Boy Scouts, iba de pesca, hacía de todo en aquel pueblo que era diferente al resto en esa época en la que primaba el racismo y primaba la explotación de las personas de raza negra. Emporia era completamente diferente, tanto blancos como negros tenían las mismas oportunidades. José Manuel, para seguir configurando la personalidad de nuestro protagonista de hoy,
¿Con qué futuro soñaba? Digo, futuro profesional, nuestro protagonista. Pues fíjate, al principio soñaba con ser religioso, con ser un pastor de la iglesia, pero finalmente marchó a estudiar a la Universidad de Kansas. A Mark le gustaba la medicina y por eso, mientras estuvo enrolado en la Marina de los Estados Unidos, hablamos de entre los años 69 y 73 del pasado siglo, llegó a hacer un curso de odontología. Él quería ser dentista. Un amigo suyo de esa época llegó a decir lo siguiente sobre la forma de ser de Mark. Era un hombre bueno, la persona más encantadora del mundo. Se preocupaba por todos los que le rodeaban. Tenía ganas de aprender. Era la típica persona que a mí me gusta tener cerca, a la que resulta muy difícil hacerle perder la compostura. Era un tipo de trato fácil. Casi siempre estaba cantando y era muy amable con todo el mundo. Lo dejaba todo por ayudar a los demás. Su familia lo visitó alguna vez. Eran unas personas estupendas. Todos me cayeron muy bien. Los padres eran amables y campechanos, unas personas que disfrutaban la vida y adoraban a su hijo. Pero no todo fue de color de rosa en su paso por la Marina. Aquello no era emporia, y pronto notó el peso del racismo sobre los que, como él, eran de raza negra. A ellos les tocaba hacer los trabajos más pesados. Recibían comentarios ofensivos. Y sobre todo, eran tratados como seres inferiores. Aquel encuentro con una cruda realidad provocó incluso que necesitara consumir sedantes para dormir. José Manuel, ¿es cierto que Mark abandonó, se convirtió en un prófugo, se marchó de la Marina naturalmente sin permiso? Sí, hubo un momento en el que no pudo aguantar más aquella vida, aquellas situaciones, y en el año 1970 se marcha sin permiso. Pero sus padres le convencieron para que regresara, para evitar sobre todo repercusiones legales, y aún así, aún regresando, fue sometido a un juicio y fue condenado a un confinamiento de un mes en la base naval y también al pago de una multa. De nada sirvió que algunos de sus compañeros apoyaran a Mark, ni que algunos altos cargos manifestaran la verdad, que Mark era un chico muy eficiente. Cuando finalmente regresó a su pueblo, nuestro protagonista era un muchacho hundido que empezaba a considerar al hombre blanco como el gran enemigo del hombre negro. ¿Qué hizo a partir de ese momento? Profesionalmente aprendió a reparar máquinas expendedoras, pero hay que decir que ya no era el mismo Mark de antes. En algunos de sus viajes a Nueva York se compró un rifle del calibre 22, un revólver Colt del calibre 38 e incluso una Magnum del calibre 44. Era un arsenal bastante sospechoso, como si ya intuyera lo que iba a hacer en un futuro no muy lejano. En esta historia hay una fecha clave. El 16 de noviembre del año 1972. José Manuel, ¿qué ocurrió aquel día? Aquella tarde, en una manifestación de alumnos negros de una universidad del estado de Luisiana, dos chicos, precisamente de raza negra, murieron bajo los disparos de la policía. Y aquello fue un detonante para Mark. A partir de ese momento entendió que había que unirse a una causa contra el hombre blanco, una causa en la que todo estaba permitido, incluida la muerte. Dicen que por aquel entonces mantuvo contacto con los Panteras Negras. Se trata de un grupo radical de gente de raza negra y supuestamente fueron sus miembros los que le instruyeron en esas técnicas de guerrilla urbana. Su habitación, por aquel entonces, estaba repleta de frases como estas. Mi destino se cifra en la muerte sangrienta de cerdos racistas. La justicia revolucionaria es la justicia negra. La búsqueda de la libertad es la muerte. Luego, por la muerte, escaparé hacia la libertad. Tercer mundo, mata al cerdo Nixon y a todos sus perros de caza. Es una revolución. Odia a los blancos, bestias de la tierra. Casi a punto de finalizar el año 1972, Mark Essex envió un mensaje por escrito a una emisora de televisión local. Un mensaje que, dada la gravedad de su contenido, fue publicado aquel mismo día. El mensaje decía: África os saluda. El 31 de diciembre de 1972, hacia las 11, el Departamento de Policía de Nueva Orleans será atacado. Razones: muchas.
pero la muerte de 2 hermanos inocentes será vengada, y la de muchos otros. La historia nos dice que hubo una masacre. ¿Cómo se produjo el inicio de esa masacre? Pues tal y como prometió el propio Mark, aquel 31 de diciembre, cuando se produce, nuestro protagonista se escondió frente a la comisaría de policía de Nueva Orleans y comenzó a disparar indiscriminadamente con su carabina. La primera ráfaga pasó rozando al cadete Whitford, que por suerte tuvo tiempo de buscar un lugar tras el que protegerse. Pero hubo una segunda ráfaga y esa dio de lleno sobre el cadete Alfred Harrell. Fue algo surrealista porque este cadete era un muchacho de raza negra. El chico, que apenas tenía 19 años, cayó muerto por impactos en el corazón. Una de aquellas balas le dio en el tobillo al teniente Horacio Pérez. ¿Llegaron a dar con el asesino cuando llegaron los refuerzos de la policía? En aquel mismo momento no, porque Mark había desaparecido, pero fue localizado poco después porque se escondió dentro de las oficinas de una empresa. La alarma saltó y 2 policías, de forma rutinaria, se acercaron a ver qué había ocurrido. En ese momento no lo relacionaron con el tiroteo en comisaría. Mark, al verlos acercarse, lanzó una ráfaga de disparos que alcanzaron al agente Edwin Hosley, provocándole desgarros en un riñón, en un pulmón y en los intestinos. Fallecería a los 2 meses, luego de una larga agonía. Supongo que se sumarían más refuerzos de policía, ¿verdad? Efectivamente, más de 30 agentes, y cuando accedieron al edificio, Mark de nuevo no estaba, había desaparecido, pero hallaron rastros de sangre, por lo que se presumía que había sido herido. Además, siguiendo ese rastro y en algunas balas que estaban por allí esparcidas, pudieron seguirlo hasta una iglesia cercana. Pero ocurrió algo insólito. El funcionario policial Clarence Yarrus, entendiendo que estaban en un barrio de gente de raza negra, prefirió dispersar a los agentes para evitar que algunos vecinos se sublevaran y les atacaran. Mark aprovechó ese momento para huir sin ser visto. La mañana del 7 de enero, después de una semana sin matar, Mark Essex retomó la masacre. Muy temprano acudió a la tienda de Joseph Perniagiaro, un hombre del que sabía que días atrás había llamado a la policía para ayudar a dar con su paradero. Desde el otro lado del mostrador, Mark le disparó en el pecho dejándolo muerto. Ahora necesitaba un vehículo. Por eso salió a la calle y amenazó de muerte a un conductor que estaba estacionado junto a la acera. Era un hombre de raza negra. Aún así, nuestro protagonista le dijo: no quiero matarte, pero te mataré si no te bajas. Decíamos que necesitaba un coche, y no era precisamente para huir. José Manuel, ¿para qué quería Mark el coche? Lo quería para llegar al hotel Howard Johnson, donde comenzó a subir por la escalera exterior. Intentó entrar por varias plantas, pero los empleados se lo impidieron hasta que logró colarse por la planta 18. Y allí se cruzó con 3 trabajadores precisamente de raza negra, a los que les dijo: no se preocupen, no voy a hacer daño a ningún negro. Solo me interesan los blancos. Y según he visto en la documentación, llegó a provocar un incendio. Sí, aquello fue después del encuentro en el pasillo con un médico, el doctor Robert Stigall, que acababa de salir de su habitación con su esposa. Mark le disparó en el pecho. Cuando él cayó al suelo, la esposa se arrodilló llorando a su lado, pero Mark no tuvo ningún tipo de compasión y le voló la cabeza con una escopeta. Fue entonces cuando entró en la habitación de aquel matrimonio y prendió fuego a las cortinas. Aquello provocó que el fuego se fuera extendiendo por la planta. ¿Hubo más víctimas civiles dentro del hotel? Sí, porque varias personas relacionadas con el hotel fueron rápidamente a ver qué es lo que estaba ocurriendo, y entre ellas estaba el administrador, un botones, el propio director, incluso un técnico de mantenimiento. El director y el gerente fueron alcanzados por las balas de Mark, y el segundo, Frank Schneider, murió en el acto con la cabeza destrozada. En ese momento llegaron a la vez la policía y los bomberos, y precisamente el teniente de la brigada de bomberos recibió tal disparo en un brazo que tuvieron que amputárselo. La situación fue de caos absoluto, con un fuego que se iba extendiendo, con clientes que estaban atrapados en sus habitaciones,
con unos bomberos que no podían entrar a apagar el fuego porque Mark Essex les disparaba cada vez que les veía. Más de 100 policías acordonaron el hotel. De vez en cuando, disparaban sin saber muy bien a qué, aumentando así el desconcierto y el miedo. Ante tal situación, las autoridades aumentaron su número hasta 600, contándose entre ellos agentes del FBI y de otras instituciones federales. Todos ellos contra un solo hombre. José Manuel, ¿qué más cosas ocurrieron en aquellos momentos de caos? Por ejemplo, se dio una situación bien curiosa, y es que un agente, Charles Arnold, quiso divisar al asesino desde la parte alta de un edificio cercano, pero fue visto por Mark y recibió un disparo que le destrozó la cara. Dijo un compañero que le vio escupir trozos de mandíbula. Y un cliente, un ejecutivo de una televisión, intentaba huir del hotel y en ese momento recibió un disparo en el abdomen, cayó en la piscina y quedó allí tirado varias horas tiñendo el agua de rojo. Mientras tanto, Mark seguía subiendo plantas y provocando nuevos incendios. Más balas fueron alcanzando a sus víctimas. Una de ellas destrozó el hombro del agente Kenneth Solís. Otra fracturó el brazo del sargento Emmanuel Palmisano. Otra atravesó la boca del policía Paul Persigo. Este murió en el acto. Otra perforó el pulmón de un conductor de ambulancia e impactó en el brazo de un integrante de Protección Civil. ¿Es cierto que algunos hombres de raza negra del entorno animaban a Mark Essex? Sí, cada vez que una víctima era herida, ellos gritaban «blanco» o gritaban «mata a los cerdos». Incluso lanzaron mensajes de ánimo a Mark diciendo que quizás se unirían a la matanza. Finalmente, Mark se apostó en la azotea. Fue justo después de que el vicecomisario Luis Sirgo acudiera con un grupo de asalto al hotel, aunque recibió un tiro que le rompió la columna vertebral y le atravesó un pulmón, muriendo en el acto. Mark, después de incendiar nuevas habitaciones, accedió finalmente a la azotea. El primer agente en entrar fue el oficial Larry Arthur, pero nuestro protagonista le disparó en el abdomen mientras gritaba «¡Viva África, cerdos!». Es un buen momento para detenernos en el gabinete de psicología de Ángela Wall. Allí me espera su titular. Querida Ángela, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Adolfo. Oye, ¿qué nos puedes contar sobre el perfil psicológico de nuestro protagonista? Pues madre mía, la verdad es que cuando escuchas la historia te quedas totalmente perpleja, ¿verdad? Por la cantidad de personas a las que asesinó Essex. Resulta una locura. En fin, ¿qué podemos decir de la personalidad de este individuo? Pues mira, parece que era una persona corriente, feliz, de acuerdo, y bien adaptada, es decir, con una buena infancia y adolescencia, hasta que ingresa en la Marina, ¿no? En donde se siente totalmente menospreciado por ser de raza negra. Este hecho, que se va repitiendo a lo largo de su estancia en la sede naval, pues parece producir en Mark una fuerte obsesión por la dignidad y los derechos de las personas negras, e inicia así pues un proceso de radicalización en contra de las fuerzas del Estado americano por tacharlas de racistas y de opresoras a nivel generalista. Estos procesos, los de radicalización, pues son especialmente peligrosos, en el sentido de que cuando se le inculca a una persona el sentimiento de odio hacia un determinado sector, un odio fundamentado pues en sentirse injustamente tratados, peyorados, ¿no? Y explotados, pues la reflexión más lógica que pueden asumir, y digo lógica siempre entre comillas, es la de necesitar sobrevivir a esta invasión, a una costa incluso de sacrificar a los demás. Pueden llegar a verlo como una especie de guerra cuerpo a cuerpo. Es decir, se genera la idea de que existe una polaridad entre ellos y nosotros, con solo dos opciones posibles, o ellos o nosotros. Entonces es cuando el asesinar puede verse de alguna manera justificado a sus ojos por la necesidad de sobrevivir a la opresión para cambiar las cosas y tener un futuro mejor. Entonces, bueno, es por eso que llegado el momento en el que Essex está totalmente radicalizado, con la idea plenamente enraizada de que la raza blanca es el mal personificado, pues se despierta en él un instinto asesino con el fin pleno de matar a todas las personas blancas que pueda, especialmente, claro, a los agentes de la ley, a una costa incluso de perder la vida él mismo, convirtiéndose así de hecho en un mártir de su ideología. Uno de los eslóganes que escuchábamos era, bueno, la búsqueda de la libertad es la muerte.
O, por ejemplo, también hemos oído en una de las conversaciones que tuvo con su madre, él decía, África es esto, mamá, es mayor que tú y que yo, mayor incluso que Dios. He decidido ahora que el hombre blanco es mi enemigo. Lucharé para ser hombre y moriré intentándolo. Esta frase pues explicita muy claramente sus convicciones y sus intenciones. Este tipo de comportamientos, por ejemplo, podemos verlo en las personas que se ven captadas por grupos terroristas. Cambian de religión, se aíslan de su entorno y finalmente deciden cometer los más terribles atentados en nombre de su nuevo Dios. Tenemos que decir que este tipo de manipulación es muy potente porque a través de diferentes interpretaciones de la realidad se consigue tener pues la ferviente creencia de que lo que se está haciendo es lo justo y por lo tanto no existe ni culpa ni remordimiento, no hay frenos a la hora de actuar o incluso de matar. Y claro, Essex creía firmemente en la causa y murió por ella, tras cegar la vida de 9 personas. Para terminar, diré que Essex era perfectamente consciente de lo que hacía y de las repercusiones de sus actos, sobre todo a nivel cognitivo, ¿de acuerdo? El problema en este caso fue a nivel psicológico, ya que el concepto del bien y del mal, que es un concepto complejo, pues no lo tenía ajustado a lo que el resto de la realidad define, ya que en muchos niveles este sujeto está sujeto a culturas, a épocas, a modas, es un concepto cambiante en función de intereses y va evolucionando, por lo que él creó su propia escala de matices y fue fiel a ellos. Querida Ángela, gracias como cada noche, gracias. Gracias a vosotros. Continuamos con nuestra historia. Ya conocemos más al personaje. José Manuel, ¿es cierto que los agentes llegaron a pensar que Essex no estaba solo y que aquello era una especie de atentado llevado a cabo por varias personas? Pues sí, pero tiene su lógica. Hay que tener en cuenta que era difícil creer que un solo hombre podía llevar a cabo una masacre como aquella. Incluso cuando varios agentes entraron en la azotea y comenzaron a disparar sin ningún control, Mark se escondía para esquivar las balas y luego daba saltos para disparar para después esconderse en un lugar diferente. Y entre ráfaga y ráfaga gritaba: «¡Feliz año nuevo, cerdos! Ya he matado a muchos hijos de puta. Entren, que voy a matar a muchos más». Ya no era solo el tiroteo de la azotea. Los incendios se propagaban y en la calle personas de raza negra comenzaban a amotinarse, aumentando el caos de aquella masacre. Los bomberos apenas podían actuar. Los cadáveres se dispersaban dentro y fuera del hotel, hasta el punto de que se llegó a pedir ayuda al ejército. Hubo actuación policial también a través de o desde helicópteros, ¿no? Sí, lo intentaron en varias ocasiones, pero Mark siempre los repelía por medio de grandes ráfagas. Incluso cuentan que uno de los helicópteros, por error, llegó a disparar en una zona que estaba ocupada únicamente por agentes de policía, hiriendo a varios de ellos. Uno de esos agentes contaría después lo siguiente: «Los disparos cayeron sobre nosotros. Acribillaron con ametralladoras la puerta, el hueco, todo. Salieron volando grandes trozos de escayola y de cemento de las paredes y nosotros caímos dando tumbos por las escaleras». A ver, José Manuel, he leído en la documentación algo que debes confirmarme porque suena a argumento casi de película o de ciencia ficción. ¿Es verdad que la policía pidió la ayuda ciudadana de cualquiera que tuviera armas de gran calibre? Hombre, sé que suena muy curioso, pero es completamente cierto, y eso provocó que acudieran al hotel, pues, desde paramilitares hasta veteranos de Vietnam, pasando por mercenarios o simplemente por amantes de las armas. Todos llegaron allí armados hasta los dientes para ayudar a acabar con el francotirador. Bueno, y hasta para ayudar al propio francotirador. Bueno, también, aunque por suerte no llegaron a actuar. Incluso está el caso de una señora que acudió con mantas para ofrecérselas a Mark, y la explicación que les dio a los agentes que la detuvieron era que el pobre francotirador estaría allá arriba pasando frío. José Manuel, mientras tanto, Mark seguía sin ser abatido. Sí, es que era un tipo muy hábil, pero finalmente cometió un error. En una de las ocasiones en las que un helicóptero hizo una batida, Mark salió de esa zona de protección
para disparar a bocajarro contra él, momento en el que fue alcanzado por una bala. Intentó de nuevo huir a un lugar seguro, pero tardó demasiado por la herida que había recibido. En ese instante recibió una nueva ráfaga de disparos. Hablamos de fusiles de gran potencia que aquellos policías les lanzaron apostados en los tejados. Algunos de ellos gritaron: «Aquí tienes tu poder para el pueblo, maldito negro». El tiroteo contra Mar Essex fue brutal. Las balas fueron impactando en buena parte de su cuerpo. Una pierna fue arrancada de cuajo ante el golpe del proyectil. Uno de los agentes de policía que se encontraba presente lo narraría de la siguiente manera. Lo que sucedió es que algunas bengalas prendieron fuego tras impactar en las paredes del cubículo. Fuera lo que fuera, el caso es que él salió corriendo y gritando, con el puño izquierdo en alto. Parecía como si fuera corriendo sobre carbones encendidos. Con tantos disparos, había un anillo de fuego rojo a su alrededor. Las balas lo mantenían erguido, haciéndolo girar. Luego cayó de espaldas a unos 20 pies del cubículo, pero todo el mundo siguió disparándole. Es un buen momento para detenernos en el despacho de nuestro detective privado. Él es criminólogo, es director de seguridad. Querido Enrique Vega, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Enrique, ¿qué nos puedes contar sobre los ataques de Mar Essex? Pues mira, Adolfo, habiendo escapado de su primer ataque con una estrategia perfectamente planeada, donde iba creando desconcierto a su paso con petardos y huyendo a un barrio que se resistía a la entrada de la policía debido a su alto índice de delito, Essex no volvería a atacar hasta el día 7 de enero a las 10:15 de la mañana. Lo haría en venganza a un tendero que lo delató. Robando posteriormente un vehículo, se dirigió al edificio del Hotel Hogwarts, donde fue subiendo por las escaleras, encontrando cada puerta contra incendio cerrada. Subió hasta la planta 18, donde encontró una puerta abierta. Allí forcejeó con una pareja recién casada y los asesinó. A él con un disparo en el pecho y a ella en la nuca. Incendió unas guías telefónicas en la habitación 1829, con un líquido inflamable que llevaba, y reivindicó el asesinato con una bandera africana sobre los cuerpos. Bajó hasta el piso 11 y allí asesinó 2 personas más, subiendo posteriormente a la planta 18, desde donde abatió a otros 2 policías. Subió posteriormente a la azotea y se parapetó en los casetones de salida de las escaleras, desde donde no dejaba acceder a la policía. El arma que llevaba Essex era una carabina semiautomática del calibre Magnum 44, de gran potencia, y con una autonomía con cargador que lo hacía especialmente peligroso. Se intentó convencer a Essex a través de un oficial de raza negra, que no obtuvo ningún resultado, y se parapetaron en azoteas contiguas distintos francotiradores de la policía. El teniente general Pittman de la Marina ofreció un helicóptero para las operaciones y la policía, debido a su desesperación, accedió entusiasmada. El helicóptero enviado era un CH-46 Chinook de 2 hélices y armado con 2 ametralladoras XM-218 del calibre 12-70 y una ametralladora 240G en rampa trasera del calibre 7.62. Hasta 48 pasadas haría el helicóptero intercambiando disparos con Essex. El helicóptero disparó munición de guerra de alto calibre que propiciaba unos impactos tremendos y hasta bengalas incendiarias. Incluso un error hizo que disparara al casetón equivocado donde se encontraban policías, hiriendo a más de uno. Pero no sería hasta pasadas las 9 de la noche cuando Essex, presionado por el fuego, salió del escondite en el lado sureste de la azotea, disparando y acertando en la transmisión del helicóptero. Recibiría él mismo un impacto del calibre 12-70 en su pierna derecha que casi le seccionaría la misma. A partir de ahí, recibió más de 200 impactos, desde los francotiradores que estaban apostados en los tejados adyacentes, desde la policía que se encontraba en la salida de la escalera a la azotea y especialmente desde los soldados que disparaban desde el helicóptero con calibres tipo Elefante 375 y 458. Después de ser abatido, la policía estuvo varias horas buscando en cada habitación del hotel a un supuesto compañero de Essex que habría escapado, algo que terminó siendo descartado. El balance final de los asesinatos fueron 9 víctimas mortales, 5 de ellas policías, todos ellos
excepto una, eran blancos o hispanos, e hirió gravemente a otras 10 personas. Además, la policía hirió por accidente en el desconcierto de los ataques a otras 9 personas. Paradójicamente, Essex asesinó al suboficial Sirgo, que era un defensor contrastado de la igualdad entre blancos y negros de la policía. El dispositivo usado para abatir a Essex fue de 600 efectivos, desde 3 estados diferentes y de 27 organismos policiales y militares, locales, estatales y federales. Todos para un solo tirador. Parece increíble. Querido Enrique, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Hacemos un alto en el camino. Esta noche nos estamos ocupando de la figura de un asesino en serie, o de un asesino relámpago, o de un asesino múltiple. Puede ser un buen momento para adentrarnos en conceptos criminológicos alrededor de estos personajes, para saber qué es exactamente un asesino múltiple, cómo es su modus operandi, cuáles son los móviles de sus crímenes, cómo suelen actuar. Para hablar de este asunto, acepta mi invitación Vicente Garrido. Él es doctor en psicología y graduado en criminología. Vicente es una de las autoridades más reconocidas en el ámbito de la criminología y es profesor de la Universidad de Valencia. Ha publicado obras como El rastro del asesino, o Cara a cara con el psicópata, o Perfiles criminales, o su último libro, Asesinos múltiples, de la editorial Ariel. Por tanto, sabe de lo que habla. Querido Vicente, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Gracias por atenderme. Gracias. Cuando hablamos de asesinos, que al final el balance es, han matado a varias víctimas, solemos usar habitualmente el término de asesino en serie. Pero ¿es lo mismo un asesino en serie que un asesino múltiple? No, son dos tipos generalmente bien diferenciados. El asesino en serie actúa dejando un espacio de tiempo entre víctima y víctima mientras él asume su actividad convencional, es decir, pues sigue trabajando, si trabaja, está con su familia. En definitiva, hay un periodo que es pequeño comparado con el resto de su vida, donde él, digamos, se activa y actúa, pero luego hay un periodo que llamamos de enfriamiento, que puede ser de días, semanas, meses, incluso de años. El asesino múltiple mata a varias personas en una sola acción, es una secuencia, se inicia y se acaba, y muchas veces acaba incluso con su propia vida, ¿verdad? Porque mientras que en el asesino en serie el índice de suicidios es muy, muy pequeño, en el asesino múltiple aquí hay diferentes categorías, ¿verdad? Pero en general es un porcentaje muy alto, ¿verdad? En muchos casos pues supera el 50 o el 70%. Aclárame, porque en esa misma línea, por ejemplo, un terrorista, que yo creo que en gran medida es el protagonista del expediente de esta noche, alguien que provoca un atentado en un lugar en el que fallecen decenas de personas, ¿se puede considerar también un asesino múltiple? O cuando hablamos de terroristas incluso que le avalan o se arrogan un cierto discurso político, ¿la criminología cómo los define? Bueno, en efecto, en un sentido técnico es un asesino múltiple. Lo que ocurre es que si es un terrorista convencido, es decir, que actúa motivado por una ideología o por creencias religiosas con componentes políticos, como es el caso de los yihadistas, pues ahí tenemos que plantear una categoría, digamos, o una subcategoría dentro del asesino múltiple, pero técnicamente lo es, porque es una secuencia, es una única secuencia en la que en muchas ocasiones, en el caso del yihadismo, pues o bien se suicida, como sabemos, ¿verdad?, en el caso de todos los suicidas, bombas, etcétera, o bien son abatidos por la policía. Lo que ocurre es que en ocasiones el asunto se complica un poco porque hemos visto que algunos de los yihadistas, en estudios que hemos realizado nosotros en mi unidad de investigación, algunos de los casos más célebres de yihadismo había un componente, yo creo que ideológico superficial o religioso superficial. Por ejemplo, seguro que tus oyentes recuerdas bien el caso de Niza, donde este hombre con un camión arrolló a más de 80 personas. Correcto. O el caso de
Quiero recordar también el caso de una discoteca gay de Orlando, de una persona que también mató a muchísima gente, unos 50, donde en realidad esta gente no había contactado previamente con ningún yihadista, ni había mantenido una vida, digamos, acorde con el ideario del Islam, y simplemente aprovecharon el hecho de que tenía una ascendencia musulmán para finalmente, en su acto final, proclamar que actuaban en nombre del Islam. Pero ahí yo creo que los componentes del agravio personal, que son los grandes motivadores, que es el gran motivo del asesino múltiple, eran más relevantes. Es decir, por eso entendemos que en este caso se trata de pseudo yihadistas. Entiendo. Volvemos al perfil del protagonista de esta noche. Estoy hablando con Vicente Garrido, es doctor en psicología, graduado en criminología. ¿Cuánto me permite estar saltando a una orilla y otra de su propia capacidad? Vicente, analizando el pasado, cuando hablo del pasado me refiero a la infancia de asesinos en serie, nuestra crónica negra semanal. En una gran mayoría de las veces estamos ante hombres o mujeres, fundamentalmente hombres, que han sufrido de pequeños abusos, acoso, han tenido una vida muy complicada cuando pequeños. No necesariamente el 100%, pero sí un altísimo porcentaje. En este sentido, una infancia de esa determinada manera te condiciona, te puede llegar a convertir en un asesino en serie o un asesino múltiple. ¿Llevas más papeletas para que eso te pueda pasar o son cosas diferentes absolutamente? Vamos a ver, el asesino múltiple tiene un perfil diferente al asesino en serie. El asesino múltiple es una persona que ha tenido problemas de integración, son digamos, personas, para que nos entiendan los oyentes, con una piel muy sensible frente a lo que ellos consideran que son agravios, injusticias, humillaciones, personas que tienen dificultades para establecer un propósito definido en su vida, para tener relaciones sólidas, y en ocasiones tienen también ciertos componentes paranoides, es decir, en todo ven una amenaza o una falta de respeto ante ellos, se sienten excluidos y tratados de una manera profundamente injusta, ¿verdad? En el libro que acabas de comentar, que es mi última publicación, pongo muchos ejemplos y que quizá el ejemplo más palpable, bueno, hay muchos, pero que me parece más manifiesto es el de Andreas Lubitz, que mató a 150 personas en el vuelo de Germanwings, porque él se sentía excluido de la flota de pilotos de élite. El Germanwings es la compañía low cost de Lufthansa. Había tenido algún problema médico y se estaba dando cuenta que la compañía no confiaba en él y que probablemente iba a ser suspendido por problemas psíquicos, ¿verdad? Entonces él, seguro que lo recordarán tus oyentes, él se encerró en la cabina, impidió que entrara el piloto, aprovechando que él había ido al baño, y colocó el mando del avión hacia tierra y se mató. Ahí vemos claramente el componente de agravio, la acción final. Crea el caos para encontrar satisfacción y justicia, aunque eso le cueste la vida. Estas personas no tienen, en general, hay un porcentaje que calculamos que puede ser de un 20 a un 30%, esas personas no tienen problemas mentales graves, es decir, no los consideramos esquizofrénicos, psicóticos, no sería el término genérico, sino que están profundamente desajustados con respecto a lo que ellos están logrando en la vida y creando la muerte, aunque a ellos les cueste la vida, de alguna manera encuentran satisfacción o justicia. El asesino en serie pretende vivir lo más posible y a ser posible, pues morir en su cama. Pero, aunque también es narcisista, él encuentra una satisfacción en esa vida que él, de manera clandestina, le proporciona una sensación de poder y de control y de satisfacción en ocasiones sexuales, en el caso de asesinos en series sexuales, que le fascina, le consigue una profunda satisfacción emocional, y eso le hace continuar una y otra vez matando. Por eso se dice con acierto, aunque no siempre es cierto, pero en general es verdad, que el asesino en serie no para hasta que no resulta detenido, ¿verdad? Pero lo que antes comentabas, ellos en su infancia han encontrado situaciones de abuso o de malos tratos, o han pasado por graves problemas que les han dejado traumatizados. En un número importante de ellos sí, pero realmente no en todos, porque hay excepciones muy importantes. Lo que sí que es posible es que
En los asesinos en serie, determinadas circunstancias que en otras personas pues no pasarían de ser inconvenientes o periodos difíciles, en ellos de alguna manera destapen una búsqueda de encontrar una satisfacción psicológica a través de la violencia, a través de la muerte, que no encuentra en la vida ordinaria. Aquí hay un fundamento importante genético, es decir, es gente que tiene graves problemas de empatía, ¿verdad? De hecho, la mayoría de los asesinos en serie son psicópatas, es decir, gente sin remordimientos y que no pueden conectar con el aspecto humano del sujeto, lo cual no significa que no sean responsables o no puedan controlarse, porque en la historia de muchos asesinos en serie nos encontramos con muchos intentos fallidos y cuando se les interroga y se les investiga posteriormente, ellos dicen, no, yo no actué en tal circunstancia porque vi que vino un coche de la policía o vi que las circunstancias no eran propicias. Entiendo. Por tanto, el asesino en serie, estamos hablando de un psicópata, ¿el asesino múltiple también se puede considerar un psicópata? No, algunos lo son. Por ejemplo, en el caso de Piot, tan celebrado en los medios, bueno, celebrado en el sentido de notable, ¿verdad? Hace unas semanas se produjo el juicio. Aquí se produjo un asesinato múltiple por un deseo de venganza y de satisfacción a la hora de acabar con personas que él pensó que no merecían vivir porque sencillamente no le habían tratado como él quería. Pero no, en general el asesino múltiple en la mayoría de los casos es alguien que tiene una personalidad desajustada, pero que comprende lo que hace, es plenamente consciente y no quiere vivir continuamente la sensación de control, de poder, de satisfacción plena que obtiene el asesino en serie. Él se encuentra abocado a un futuro que no puede soportar porque, como antes he dicho, se encuentra humillado, se encuentra tratado muy injustamente y lo que pretende es crear una situación final, una situación en la que él crea un relato de sí mismo como alguien poderoso que se toma la justicia por su mano. Ahora, ¿son personas que tienen una completa normalidad o salud mental? No. Si entendemos que la salud mental va de un polo donde apenas existe porque es alguien que está muy enfermo mentalmente, que no tiene contacto con la realidad, y en el otro polo nos encontramos con gente pues que tiene una vida plena, que contribuye a su comunidad, etcétera, es evidente que estas personas están en una situación, digamos, de salud mental no plena, ¿verdad? Pero no hasta el extremo de considerarlos psicóticos, ¿no? Uh-huh. Permíteme dos para terminar. Hablemos del modus operandi. El modus operandi de los asesinos múltiples de alguna manera está asociado a conceptos culturales del lugar donde viven, donde residen. Quiero decir, poniendo un ejemplo español, el asesino múltiple español ¿es igual en su forma de actuar y de matar a un asesino múltiple de cualquier otro país? No. Si consideramos, para simplificar, porque claro, aquí habría que matizar mucho, pero si consideramos que el asesino múltiple por excelencia es el que se da en Estados Unidos, donde se tirotean escuelas, en la vía pública, etcétera, es decir, la persona que actúa como una especie de pseudocomando y que mata a mucha gente muchas veces de forma indiscriminada. En España esto no existe, o apenas existe. En España lo que existe más es el asesinato múltiple motivados por discusiones, por disputas, por agravios con gente que conoce. Es decir, hay un componente más íntimo en el ámbito del asesino múltiple español. Está más relacionado con las personas que piensan que han tenido una actuación con él personalmente injusta y vejatoria. Probablemente el oyente quizá también recuerde el caso del tirador de Olot, es una persona que hace unos años disparó sobre 2 empleados de banco porque pensaba que le estaban engañando. Él creía que había pagado la totalidad del préstamo, pero al enterarse de que solo había pagado los intereses, disparó a los empleados del banco y luego al jefe y a su hijo de su empresa porque le debían una pequeña cantidad. Eso es más lo característico del asesinato múltiple español, la respuesta desaforada frente a personas con las cuales tiene un contacto directo y ha tenido en su mente, las personas fallecidas han tenido una responsabilidad directa en lo que le ha sucedido. Entiendo.
Entiendo. Vicente, para acabar, ¿es más difícil para las autoridades seguir la pista de un asesino en serie o de un asesino múltiple? Es más complicado prevenir desde el punto de vista de la investigación. El asesino múltiple plantea pocos problemas porque en general, repito, o bien se suicida, o bien resulta abatido, o bien en muchas ocasiones se espera a que venga la policía porque él ya ha cumplido con su misión, ya se ha satisfecho. Por consiguiente, policialmente, que duda cabe que el desafío es el asesino en serie, porque él resume su vida personal habitual y espera una nueva oportunidad. Por consiguiente, la investigación en el caso del asesino múltiple en general es una investigación policialmente mucho más sencilla. Vicente Garrido es doctor en psicología, graduado en criminología, acaba de firmar su último trabajo, Asesinos Múltiples, lo edita Ariel, la editorial Ariel. Profesor, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo muy fuerte y enhorabuena por tu último libro. Muy amable, muchas gracias. Déjame que continuemos con nuestra historia. Continuamos con nuestro expediente de esta noche. A pesar de haber sido abatido el asesino, se siguieron produciendo situaciones caóticas. Una de las ráfagas del helicóptero dio contra una enorme tubería en el tejado. La tromba de agua que cayó provocó que un buen grupo de agentes fueran arrastrados escaleras abajo. Por su parte, Mark Essex ya muerto, la policía continuó disparando a diestro y siniestro, intentando dar con los inexistentes colaboradores del asesino. José Manuel, ¿cómo terminó esta aventura tan espantosa? Ese tiroteo contra francotiradores inexistentes, por otro lado, siguió un buen rato porque los agentes, al ver el resplandor de sus propios disparos, pensaban que eran los disparos en respuesta de esos criminales que no existían. Y la situación se alargó tanto que algunos policías llegaron a quedarse dormidos en el hueco de las escaleras. ¿Llegaron a herirse entre ellos? Me refiero entre agentes de policía. Pues sí, además esa fue la peor parte. Uno de los agentes salió de su escondite para estudiar el terreno. Salió además con su gorra sobre un palo como una especie de muestra de que no era uno de los criminales, pero sus compañeros, confundiéndolo, dispararon contra él. Y lo mismo ocurrió cuando llegó un grupo de asalto, que fue recibido a tiros por la policía municipal. Y todo esto con el asesino muerto desde hacía rato. Eso es lo lamentable, que por disparos cruzados entre los propios agentes llegaron a quedar heridos 9 de ellos y 3 además de manera grave, porque el asesino Mark llevaba tiempo tirado sobre el tejado, con una pierna amputada y con el rostro convertido prácticamente en pulpa. Tenía más de 200 agujeros de bala y el único órgano que no había sido alcanzado era la vesícula biliar. Llegados a este punto abrimos nuestra sala de audiencias y allí, como cada crónica negra, nos espera el juez Bernardo Pinazo. Señoría, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Juez, ¿qué nos puede contar sobre aspectos judiciales, el aspecto judicial de este expediente? Pues lo que a mí me llama la atención, aparte de los asesinatos, lo truculento, etcétera, es el racismo, ¿no? Y su proyección jurídica. Mira, Adolfo, el odio por motivos raciales, sexuales, étnicos, religiosos, pues tiene su base en la discriminación a ciertas personas por el solo hecho de ser diferentes. La base de esta discriminación suele encontrarse casi siempre en los estereotipos, que no son otra cosa que creencias, ideas y sentimientos negativos a ciertas personas. Cuando esa valoración negativa se realiza sobre un grupo en base a dicho estereotipo, el resultado es el prejuicio. Cuando ese prejuicio lleva a una persona a actuar de un modo determinado respecto a ese grupo o individuo prejuzgado, el resultado es la intolerancia. Es un hecho constatable que los llamados delitos de odio son cada vez más frecuentes y que están castigados con penas hasta 4 años de prisión, que es suficiente. Y además, en un mundo globalizado como es el que vivimos, pues las tecnologías informáticas facilitan su comisión a través de las redes sociales como plataforma de difusión viral
de mensajes de amenazas, de insultos, de bromas, de mofas, etcétera. No obstante, el peso cualitativo de esta criminalidad, los delitos de odio, pues pueden considerarse bajos en el contexto de la criminalidad general. Pero, sin embargo, y a pesar de que su peso es pequeño, la naturaleza de estos delitos de odio es de tal gravedad que una sociedad civilizada y democrática pues no puede convivir pasivamente con este tipo de conductas y además mirando hacia otro lado. Hay unas palabras que me llaman mucho la atención de Martin Luther King, que dijo que tendremos que arrepentirnos no tanto de las acciones de la gente perversa, sino de los pasmosos silencios de la gente buena. Esto es, pues, define como ninguna la necesidad de luchar contra los delitos de odio, entre el cual está el de racismo. Porque además, señoría, no sé usted qué opina, pero al final, cuando uno presencia, conoce este tipo de delitos y los silencia, al final, desde el punto de vista moral y ético, es tan culpable como el que ejerce la propia acción, ¿verdad? Moralmente es un encubrimiento. Es clarísimo. Hombre, dentro de la participación, si vemos y contemplamos delitos casi todos los días, por razón de las etnias, por razón de la religiosidad, por razón de los motivos políticos, pues es que nos estamos convirtiendo en animales y eso no lo podemos permitir. Claramente no. Señoría, gracias por atenderme. Como siempre, es un placer oírle. Igualmente, Adolfo, muchísimas gracias y feliz año a todos. Más adelante, se pudo comprobar que durante todo su asedio, Mar Essex solo había disparado 150 balas. Habían sido suficientes para poner en un duro aprieto a cientos de agentes. Tras la masacre, el Hotel Howard Johnson cerró, aunque fue comprado tiempo después por la cadena Holiday Inn, que funciona en la actualidad. Sobre su azotea se ubica un monumento a las víctimas del ataque. El cuerpo de Mar Essex fue enviado a Emporia, en Kansas, donde fue enterrado en una tumba anónima. Querido José Manuel Frías, el próximo domingo, la próxima madrugada, entre el domingo y el lunes, tienes una cita de nuevo con los oyentes de la noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.